entre otros intercambios. Esto generó además alguna respuesta por parte del legislador canario. ¿Cómo anda, Sebastián? Buen día, bienvenido. Buen día, Cecilia. Un gusto. Gracias por llamar y un saludo para todos. Era previsible, ¿no, Sebastián, que por la delicadeza del tema, por lo que ha significado esta cartera en los últimos años, en algún momento quienes hoy están en el gobierno criticando duramente la gestión que se llevó adelante, bueno, se pasará por lugares como bastante complicados, complejos allí, ¿no? Y hubo una serie de acusaciones por parte del Frente Amplio bastante duras. Sí, a ver, primero para que la gente un poco entienda, ¿no? Esta interpelación tiene dos partes. La primera parte, que fue la principal, que terminó siendo anecdótico, sobre todo por el objeto de lo que se trataba. Se interpela a un ministro por haber capturado a un preso que se había fugado de la cárcel. Esa es la verdad. Y anecdótico porque se interpela el resultado del éxito, en el sentido de que se cumplió con el deber y se logró el resultado. Y después también la otra parte de la interpelación pasa por hablar del sistema carcelario, que es un sistema realmente triste, que está pasando por un muy mal momento. Bueno, no recuerdo que haya pasado por algún buen momento alguna vez, pero no debería ser, o no es por lo menos ejemplo de gestión de ningún gobierno que haya pasado, por lo mal que se ha gestionado, y se debatió en profundidad por la situación que él mismo atraviesa. Y eso sí es importante, más allá de que puede ser un tema quizá un poco desagradable, eso no implica que haya que resignarse o haya que rendirse a no hablar del mismo, y creo que eso el ministro lo dejó bien en claro, que él estaba para asumir las responsabilidades que le competen y hacerse cargo de todas las situaciones, reconociéndolas públicamente. Ahora, sobre la primera parte que tú mencionabas, se lo cuestiona a Heber por contradicciones y porque Lucía Echeverri señalaba, a 10 días todavía no hay una respuesta concreta de el cómo se fugó, porque el cómo, más allá de que después se da una recaptura bastante rara también, ¿no?, en pleno centro de Montevideo, el cómo todavía sigue estando allí sin dirimirse y puede significar una clarificación importante en lo que tiene que ver con impedir, sobre todo en otras oportunidades, que haya fugas de estas características. Todavía no se sabe el cómo, Sebastián. A ver, está en proceso, ayer el ministro lo aclaró, más allá de las contradicciones o... más que contradicciones, la no especificación de algunos temas. El ministro ayer aclaró de que se está en proceso de investigación y que prontamente va a quedar definido, y que no se debería o no debería haber más apresuramiento para explicar algunas cosas que no se deben explicar aún hasta no estar finalizados los procesos correspondientes. El ministro es un ministro político, es un ministro que tuvo una actuación de 35 años parlamentaria, que es su profesión, ser político, y que ha entendido toda la vida que la gente se tiene que enterar o se le tienen que contar las cosas en el idioma de la forma que la gente la tiene que entender. En un primer instante lo que hizo el ministro fue comunicar un procedimiento o hacer un cuento sobre cómo se le había comunicado a él que se había fugado un recluso. Lo extraño de esto no es la fuga del recluso, lo extraño de esto es que haya un partido de oposición que quiera interpelar por la fuga de un recluso. De un recluso común, porque tampoco es un recluso que tenga que tener la máxima custodia por ser un recluso peligroso o que esté vinculado a hechos delictivos que requieran de un cuidado especial. Por el contrario, es parte de la mayoría de la población carcelaria que está por tráfico de drogas, no narcotraficante, tráfico de drogas, y que la mayoría de la población carcelaria está hoy cumpliendo pena por eso, y no tendría que ser una novedad, algo que el Frente Amplio lo transformó en una novedad y que nosotros nos costó entender porque tenemos los antecedentes, o tenemos otras causas, o tenemos en el pasado, en la historia reciente, hechos
mucho más notorio que el mismo Frente Amplio nunca se hizo cargo. Y ahí te puedo hablar de Moravito, o del Patito Feo, creo que era el otro sobrenombre, aquel que había ido al Instituto de Traumatología y había sido casi de carácter cinematográfica la fuga, o podemos hablar de que no pudieron cuidar ni al famoso sirio que se le fue por una frontera caminando con muleta y apareció en Venezuela a los 15 días. O sea, uno puede ridiculizar la situación porque la situación se presta para eso. ¿Qué puede pasar con un preso? Y un preso se puede escapar. Está en la mente de muchos privados de libertad querer escaparse de una cárcel, logran escaparse y este gobierno los captura y este gobierno cumple con la función. Se entendió que había que interpelar, bueno, están en todo su derecho a hacerlo, pero no tiene un contexto mucho más allá de lo que estamos hablando. O lo que se pueda decir es, bueno, si se fue por un tejido, se fue por la puerta y se habrá que sancionar a alguien, hacer un sumario porque no se procedió de buena forma. Pero más allá de eso, no tendría que tener un costo político estar hablando de la fuga de un preso cuando se fugan más de 50 presos por año en todo el sistema carcelario uruguayo. Y en lo que va del 2021 ya van 19 según lo que expresó el propio Heber. Ahora, independientemente de que en definitiva además también se recapturó, etcétera, que a eso también hizo alusión Heber, ¿por qué todavía no, más allá de la investigación, ¿no? Que la investigación va más para determinar si hubo algún tipo de complicidad policial, etcétera, pero ¿por qué no se tiene el resultado de las cámaras de videovigilancia? Porque claramente muchos presos intentarán todos los días fugarse, pero ¿por qué no se tiene como para esclarecer el hecho y quizás generar alguna medida que impida que esto siga sucediendo, las cámaras de seguridad? Bueno. Ay, Sebastián, a ver, ahora sí, dale, que te escuchamos. Lo estamos perdiendo, ¿no? Estamos perdiendo la señal, Sebastián. No sé si tú me escuchás. Seguramente está en movimiento el legislador. Porque realmente son unas mañanas muy movidas, de mucho trabajo. Ustedes trabajan en comisión también los días miércoles, pero estamos intentando nuevamente la comunicación, porque fue una de las preguntas por allí que quedó. Ni que hablar que la investigación más profunda va a pasar por el tema de si hubo complicidad o no, pero algo que parecería mucho más sencillo de determinar es el cómo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy estamos en un gran hermano, ¿no? Te preguntaba por el tema de las cámaras, Sebastián. Sí, disculpa, No, se ve que se perdió la señal. A ver, no, Cecilia, las filmaciones están, yo te vuelvo a reiterar. Esto tomó un ribete público innecesario que ahora hace que la investigación, hasta que no esté completa, no se va a dar a conocer en todos sus detalles. Eso es la realidad. O sea, está todo bajo conocimiento de quienes están llevando adelante la investigación, pero se quiere completar para hacerlo público. Las cámaras están, los indicios ya fueron comprobados, hay un montón de cosas, pero no se quiere hacer público hasta que no esté, porque hay un proceso que se debe respetar, y que en su momento el ministro, por ese carácter de político, por ese carácter de querer que haya la mayor transparencia posible y comunicarse con la gente en el idioma que la gente tiene que entenderlo, en ese apuro quizás fue donde se entró en alguna contradicción, pero no en el objeto, no en la misión que tiene que tener el ministro del Interior ni el ministerio en sí. Entonces ahora lo que hay que esperar es que termine la investigación. Tú sabes que hay formalismos que hay que cumplir, y ahí se va a hacer público y se va a dar a conocer todo para cerrar un caso que, te reitero, es común, Cecilia, es un caso entre otros casos. Y lo que pasa que bueno, al hacerse público tomó las dimensiones que tomó. Bien, y sobre el tema carcelario en general, porque si bien este era el objeto de esta interpelación en particular, después sucedieron una serie de cosas que también son importantes de plantear. Por ejemplo, lo que sucedió con este secuestro y tortura por 60 días de un recluso también en una cárcel, y su posterior mea culpa por parte del propio ministro, que dijo que le daba vergüenza que esto sucediera, y el traslado de quien estaba a cargo de esos módulos, responsable directo, hacia otra tarea muy similar, en otro lugar, pero la misma tarea.
Sí, a ver, lo primero es, está bueno decirlo, es que el ministro acepta la realidad porque acepta la situación que se encuentra el sistema. Y aceptar la realidad no significa resignarse o no significa rendirse, o sea, no hacerse cargo de la situación. El ministro ha dejado claro de que hay que hacerse cargo de la situación. Porque nosotros llegamos al gobierno y no por llegar al gobierno nos tenemos que desentender de las cosas que venían sucediendo hace mucho tiempo. Nosotros pedimos para gobernar y eso significa hacerse cargo de toda la situación. Y este ministro lo demuestra de esa forma. Más que el mea culpa es asumir la situación por el cargo que él desempeña. A ver, ¿qué pasa? Y hay un punto de partida. La situación está así porque hay una causa. Hay un proceso de muchos años de un gobierno que fracasó, que no pudo evolucionar en este sentido, que tuvo todos los recursos y no lo pudo cambiar el sistema. Esto que pasó con este privado de libertad es espantoso. No puede suceder y no puede volver a suceder. Pero también tenemos que tener presente que esto ha sucedido siempre. Y eso no es una justificación, Cecilia, yo quiero que se me entienda. En el 2017, 7 reclusos que estaban en situación de desnutrición permanente, uno de ellos fracturado con síntomas de violación y de maltrato físico. Tampoco es una justificación para lo que pasó con esta persona, pero sí para recordarle a la gente de que esto no es un hecho aislado, que esto no es un hecho, miren lo que está sucediendo con este gobierno. Hay que hacerle ver a la gente que siempre hay una historia y que siempre han sucedido algunas cosas que no tienen que pasar más. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, vino a este país a hacernos una evaluación con un veredicto lapidario. Mundialmente se nos reconoció como que teníamos sistemas carcelarios donde se tortura a las personas privadas de libertad. Eso fue en el 2017, principio del 2018, en un informe confidencial que el Ministerio de la Cancillería de la República, en ese momento Nino Boa, dijo que la gente lo tenía que conocer. Y fue aceptado por el entonces presidente Tabaré Vázquez. O sea, la situación es una situación lamentable desde el punto de vista de lo que tiene que ser un sistema de rehabilitación. Ayer el ministro dijo, es el infierno de Dante. El ministro reconoce que es el infierno el sistema carcelario. Pero ¿qué pasa? Este gobierno también se hace cargo, cuando asume, de luchar contra la delincuencia. Y luchar contra la delincuencia y tener éxito, Cecilia, significa aumentar la población carcelaria. Y nosotros no nos podemos olvidar de que también llegamos con un mandato expreso de la ciudadanía de hacernos cargo de ese tema. Y están directamente relacionados, porque si vos tenés buenos resultados en el combate contra la delincuencia, es porque vas a tener más presos. Lo que tenemos que hacer ahora es aumentar la capacidad física y seguir adelante con los nuevos planes de rehabilitación. Por ejemplo, incluimos al MIDES, incluimos a ACE, incluimos al INAU, para que tengan buenos planes de rehabilitación aquellas personas privadas de libertad, incluimos a la ANEP también, para que se pueda generar un proceso de dignidad carcelaria, que es lo más importante. Pero no tiene mucho más que esta historia en reconocer de que existen causas para que este sistema esté como está. Bien, ahora, en este involucramiento que vos mencionabas, ¿cuáles son las medidas puntuales, específicas que ya se están tomando? ¿Qué cambió? Porque todo parecería indicar, más allá de que se arrastre esta situación hace años, y creo que todo el mundo, o la mayoría, puede llegar a visibilizarlo, el tema es cuándo se van a empezar a hacer cosas en lo inmediato, al otro día de que se confirma que esta situación está así, porque parecería no muy bueno el mensaje de que el que estuvo específicamente a cargo del módulo donde se da esta tortura, violación, secuestro, todo, no fuera relevado totalmente de su cargo y se le diera otra responsabilidad similar. Bueno, ahí también tenemos un tema de proceso interno que es parte del funcionamiento administrativo que se llevan adelante, como tiene el suyo propio, el tema de la policía. Que también tiene antecedentes. Cuando han sucedido casos parecidos en otros tiempos y ahora también, por ese procedimiento administrativo interno, que puede ser presumarial, sumarial, de investigación, de cerrar
de poder lograr investigar de principio a fin para dictaminar una buena resolución, lo que se utiliza es el sistema enroque, se le llama. ¿Qué hace? Se cambia al encargado de un lugar con otro encargado de otro lugar, se enrocan las funciones para que uno pase a funcionar, a prestar funciones en un lugar distinto. Es difícil de asimilar, sí, para mí también es difícil de asimilar, porque directamente quien estaba responsable tiene que dejar de ejercer las funciones. Uno tendría que pensar de esa forma. Pero hay que respetar los procedimientos internos, que son los que rigen, los que están, y que quizás haya que pensar en el futuro en cambiarlos. Tú sabrás bien, y en la carga policial siempre se dice, las investigaciones, la propia policía tiene su propio sistema y su propio plantel de investigación interna, lo que se llama, se realiza una investigación interna y después se hace un veredicto y se aplican las sanciones correspondientes, que puede ser hasta la pérdida de la fuente laboral para la persona que estaba a cargo de la situación. Es difícil de entender, pero son procedimientos que hay que cumplir. Tú sabes que la función pública tiene algunos sistemas burocráticos que impiden un funcionamiento mucho más eficiente, como quisiéramos todos los uruguayos. Pero es la realidad, lo que tú decís es cierto, siempre ha pasado de esa forma, tenemos que cambiarlo, porque cuando se cumple mal la función, se cumple mal la función y hay que pagarlo a veces hasta con el puesto. ¿Y qué alternativas hay? Porque un procedimiento interno policial no puede estar por encima de la ley. La investigación interna, no, más que la ley, porque cuando es un tema de cuando tú no cumplís funciones inherentes a tu cargo, no significa que la persona que estuviese a cargo era el que ejercía la privación de libertad o ejercía las violaciones o ejercía el maltrato físico. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Quizás no cumplís bien tu función porque el sistema carcelario u otros presos están ejerciendo ese abuso de derechos humanos y tú no te diste cuenta o no controlaste lo que tenías que controlar. Otra cosa muy distinta es que tú lo hagas. En este país siempre ha existido el abuso policial en el maltrato físico a los privados de libertad. Pero lamentablemente la justicia en nuestro país hace 20 años no tiene una denuncia de maltrato, más allá de lo que ha hecho el comisionado carcelario, el señor Petit, que trabaja muy bien, que sí ha hecho denuncias y ha logrado habeas corpus para poder redimir el maltrato o las torturas o los síntomas de torturas que han recibido algunos de los presos en este país. Es un tema complejo, difícil de aceptar, tiene su burocracia, nosotros tenemos que ir contra eso, porque tenemos que buscar mucho más la eficiencia. Y tú me preguntabas recién, ¿qué se está haciendo? Primero, ayer se mostró un video de cómo el ministro Larrañaga, que tuvo una muy buena idea, ni bien asumió el ministro Larrañaga, filmó la situación carcelaria. Tomó registro fílmico de cómo estaba la situación. Que me parece bueno, no para comparar un antes y un después, sino para dejar constancia de cómo este gobierno tomó la posta en cuanto a específicamente a este tema. Que ayer se pasó el video. ¿Qué se ha hecho? Bueno, se ha ido reparando mucho desde el punto de vista edilicio, reparando mucho lo que se encontrará en una situación absolutamente precaria y crítica. Se han hecho muchas reparaciones. ¿Se podrían haber hecho más? Sí, obvio, siempre se puede hacer más. Pero a su vez se ha comenzado un trabajo de dignidad laboral dentro de las cárceles, es que los presos comiencen a trabajar algo que antes no hacían porque no se les obligaba o no se les pedía que lo hicieran. Que la dignidad laboral implica poder generarse sus propios insumos y sus propios recursos para el funcionamiento de las cárceles. Hay muy buenas plantaciones agrícolas, hay un funcionamiento de barraca, elaboración de bloques, ladrillos, trabajo de albañilería, trabajo de carpintería. Se está haciendo. Ese video también ayer se pasó en la interpelación, a pesar de que el Frente Amplio se opuso y tuvimos que someterlo a votación para que se pudiera pasar, porque el Frente Amplio no lo quería ver, porque se resistía a ver los buenos resultados que estábamos obteniendo en esta materia. Entonces, se están haciendo cosas. Se puede hacer mucho más, porque el sistema es horrible por la situación que está pasando. Es espantosa la situación que está viviendo hoy el sistema carcelario. Y se tiene que hacer mucho más. Y se tiene que invertir dinero. No tendría que haber hacinamiento carcelario. La población, si la población carcelaria aumenta, es el resultado de las políticas de seguridad. O sea, para nosotros eso está bien que aumente la población. Eso lo tenemos que dejar en claro.
no está mal que aumente la población carcelaria, porque es el resultado de las políticas de seguridad. Lo que no está bien es que haya hacinamiento, que son dos cosas distintas. Y para que no haya hacinamiento hay que hacer más cárceles, o por lo menos dentro de las cárceles que están hay que tener más disponibilidad, más plazas para que haya mejor alojamiento. Bien. Y bueno, y por ahí es porque se tiene que trabajar y buscar los resultados a corto plazo para salir de la situación. Nosotros no queremos ser un gobierno que se nos etiquete por tener violar los derechos humanos o torturar a la gente o aumentar el número de muertes violentas dentro de los penales de privación de libertad. Quiero preguntarte, porque horas atrás, creo que fue la semana pasada, el ministro Heber habló de la construcción de nuevas cárceles, presentó una especie de proyecto, además llamó la atención de que no pidiera dinero o ampliación de lo que tiene que ver con el gasto determinado para la cartera, porque dijo que se podía hacer con los recursos que ya tenía la cartera. ¿Podés especificar de qué se trata? ¿Dio detalles ayer y cuándo se iniciaría la construcción de estas cárceles y en qué condiciones? Sí, mira, vamos rápido atrás. La idea que tenía la Rañaga al principio era vender tierras. El Ministerio de Interior tiene campo, esto viene de décadas para atrás, tiene mucho campo, de vender tierras, generar recursos propios y poder invertirlo en construcción de cárceles. Era una muy buena idea, pero es una idea que lleva tiempo, es un proceso muy lento, es un proceso que no es de corto plazo, que es mucho más de mediano y largo plazo, y ahora la urgencia nos demanda otra cosa. La idea de este nuevo ministro es, a través de convenios con privados, poder generar alojamiento. ¿Y qué pasa? El Ministerio del Interior, en los últimos 20 años, tuvo un incremento casi por 4 de su presupuesto. Por 4, se incrementó en $800 millones. Y nunca se obtuvieron resultados en materia de seguridad como se están obteniendo ahora, ajustándose la cincha con un presupuesto quinquenal que tuvimos el año pasado bastante austero. Entonces el ministro entiende que no generando ahorros, sino que administrando mejor los recursos, se pueden generar cuotas de pago a los privados que quieran invertir en este tipo de proyectos que se pueden hacer perfectamente. Entonces se está buscando eso, se está ya llegando a algunos acuerdos y próximamente se va a iniciar la construcción de lo que se llaman barracones, en la jerga policial, en la jerga carcelaria, se le dice así, barracones que descomprimiría muchísimo la situación y se harían, porque ese es otro problema. Cuando se hicieron cárceles se hicieron de muy mala calidad, porque las cárceles las rompen enseguida, y se harían de muy buena calidad porque es un sistema que se llama un sistema Texas, que es un sistema que tiene una experiencia de éxito y muy positiva en el exterior, que se traería el mismo sistema para el nuestro, se adaptaría. Y también eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Que lo que se haga, que perdure en el tiempo y que sea de muy buena calidad. ¿Cuándo comenzaría ese proceso, Sebastián? Ya se está trabajando en eso. El ministro ya dejó muy claro de que ya se está trabajando con empresas privadas, porque todo tiene que ser por iniciativa privada también, porque lleva ese procedimiento, lo autoriza la Presidencia de la República y enseguida se pueden empezar a construir. Ya se está en el proceso, yo creo que pronto algunos de los barracones ya se empezarán a construir. Muchos de ellos también se va a generar mano de obra interna dentro del plan de dignidad laboral del sistema, y eso también es bueno porque va a ayudar a la rehabilitación, a generar un oficio, a entender que en la vida se sale con trabajo y que esa parte de la dignidad que buscamos para todos los uruguayos. Quiero preguntarte también, porque ustedes tienen a Petit, el sistema parlamentario, el ámbito parlamentario tiene al comisionado parlamentario, que es quien eventualmente tiene que estar informándoles permanentemente y haciendo recomendaciones en términos de legislación, etcétera. Petit ha insistido, hace años que viene insistiendo, sobre la necesidad que en el caso del COMCAR se formen 5 cárceles. En realidad 5 como módulos o 5 cárceles, decía él la última vez que lo escuché, con 5 directores distintos y con 5 incluso programas distintos en esto de lo que tiene que ver con la categorización de los reclusos. ¿Cuánto falta para que esto sea posible? ¿Qué se está analizando desde el punto de vista parlamentario también, si es que pasa por el ámbito parlamentario, Sebastián? Sí, a ver, primero lo último, sí pasa. Yo en este caso, yo soy el presidente de la Comisión de Seguridad. Existe una Comisión de Seguridad en el Parlamento y también existe la Comisión de Seguimiento Carcelario.
La de seguimiento carcelario se comparte con el Senado de la República, bicameral. La de seguridad hay una en el Senado, otra en diputados. A mí me toca presidir este año la de diputados. Sí, se conversa mucho, se trabaja mucho. Petit ha hecho una gran labor. Es un gran comisionado carcelario, es un gran profesional, tiene mucho conocimiento en la materia. La gente no conoce. En el mundo del sistema carcelario en el mundo se rige por las reglas, por la regla Mandela se llama, y por la regla Bangkok. La regla Mandela es como la panacea de cómo deberían ser las cárceles en el mundo para tener una mejor rehabilitación y mejores resultados de rehabilitación. Petit trabaja mucho sobre eso. Sus informes carcelarios anuales son también los compara, o sea, hace sus mediciones a través de comparar lo que es la regla Mandela con la situación que tenemos nosotros. Él quiere ir en búsqueda, tiene como objetivo ir en búsqueda de ese logro, ¿no? Todos lo compartimos, todos lo compartimos. Y tenemos que trabajar con él en ese sentido. Hay cosas que se pueden hacer, hay otras cosas que en nuestro propio país y nuestras propias condiciones económicas o nuestras propias prioridades de gobierno impiden generar procesos más acelerados para lograr esos resultados. Pero eso no implica que no lo busquemos. Y el comisionado conoce la situación, tiene la tolerancia, se adapta a la situación y conversa mucho con nosotros y ha entendido. Lo que él no quiere es que no se intente, o que no, vuelvo a la palabra, que para mí es muy adecuado esto, que no nos resignemos a ir en busca de eso. Y Petit siempre está atrás y siempre está atrás. Y te quiero repetir y reafirmar, gracias a Petit muchas cosas de estas no suceden más, ¿sabes? Porque ha sido el gran responsable de tomar la bandera, como lo hacía en su momento Garcés, de tomar la bandera a la sala de denuncia. Petit ha logrado habeas corpus para los presos, y eso cuando las denuncias las tenía que hacer el Ministerio del Interior o el propio ministro, y no las hacía Petit o las hacía Garcés, defendiendo los derechos de las personas privadas de libertad. O sea, el trabajo es bueno, el trabajo es serio, la situación es crítica, y ahora nosotros gobernamos, Cecilia, y tenemos que hacernos cargo de la situación. Sin duda. Pero lo que no podemos hacer nunca es dejar de seguir combatiendo la delincuencia. Pero dentro de lo Claro, pero perdón, porque ayer el Frente Amplio, en varios lapsos de la interpelación, empezaron a hablar de que había gente que iba a prisión que quizás por el acto delictivo que había cometido no la merecía. Y ahí entramos en una discusión filosófica que nosotros no estamos de acuerdo y no vamos a transar, y porque la sociedad en gran parte nos puso a gobernar por los problemas que tenía este país de inseguridad. Bueno, ahí abro como un paréntesis también que merecería toda otra discusión y quizás hasta debate, ojalá que lo puedan hacer en algún momento nuestros legisladores de Canelones, que tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de primarios que estuvieron involucrados, por ejemplo, en siniestros de tránsito, ¿no? Que no hay juzgados especializados en siniestros de tránsito y que purgan penas que por allí deberían de tener algún otro tipo de atención, ¿no? Y que hoy por hoy están con presos comunes, por eso, o que cometieron homicidio u otras cosas más graves que no tienen que ver con una impericia o con algún tipo de problema a nivel del tránsito. Esa es otra discusión totalmente aparte. Pero yo te pregunto, Sebastián. Pero bueno, ¿sabes, Cecilia? Está buena. Y no te quiero aburrir, en la regla Mandela, que yo te mencionaba anteriormente, aparte es un librillo pequeño, está en internet, lo pueden leer de muy fácil lectura, justamente habla de la clasificación, y habla de delitos como el que tú mencionaste, que es muy importante la clasificación, porque nosotros, hay delitos, no menores, delitos que son delitos, pero que por el sistema podemos estropear a una persona para en vez de recuperarlo. Sí, que da la sensación que es lo que está pasando, ¿no? Porque al ser verdaderas universidades del delito y no haber clasificación, está todo dado para que el que entra por un siniestro de tránsito termine involucrado hasta en una red de narcotraficantes, porque se sabe que ¿no? Es tremendo. Que termine involucrado en eso y no por su propia voluntad tampoco. Totalmente. A veces hasta contra su voluntad. Pero
Sí, 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 sin duda. Me quedó pendiente lo del tema del Comcar específico, en donde Petit ha hecho, creo que García en su momento también, especial hincapié. Esto es un punto importante. El Comcar debe dividirse, debe tener distintas direcciones. Contame si ha habido avances desde la comisión, por qué, si esto entra dentro de la categoría que vos decías de cosas que no se pueden hacer. Sí, se está trabajando. Lo que pasa, yo no sé si escucharon al ministro Heber la semana pasada. Nosotros queremos un Ministerio de Justicia. Queremos crear el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia que tendría que existir ya en este país hace mucho tiempo para poder separar el Instituto Nacional de Rehabilitación, separarlo del Ministerio del Interior. El Instituto Nacional de Rehabilitación tiene que estar separado del Ministerio del Interior, por distintos motivos. Entonces, creando un Ministerio de Justicia específico, haciendo, a ver, la palabra es difícil, haciéndolo más específico en sus funciones, estas cosas se podrían ir solucionando. Como tú decís, dentro de dentro de una misma área, tener 5 cárceles es una buena idea y es por lo que se está peleando. Y todo eso ayudaría si tuviésemos un Ministerio de Justicia. Igual se está trabajando, se está haciendo, y yo creo que pronto va a existir. Pero ¿qué pasa? Si no se trabaja de forma continua y permanente, siempre va a ser todo más de lo mismo. Porque es muy difícil separar la paja del trigo en estos asuntos. Entonces más de lo mismo, y no servirían los esfuerzos y las erogaciones de recursos que se harían y serían absolutamente improductivas. Entonces hay que tener claro de que hay que buscar un principio. Yo creo que crear el Ministerio de Justicia sería un buen inicio. Estoy de acuerdo con el ministro. Hace mucho tiempo que se habla, yo creo que el Frente Amplio también está de acuerdo. Crear un Ministerio de Justicia sería un buen puntapié para poder lograr cosas como la que tú decís. Dentro de un mismo recinto carcelario, tener 5 cárceles distintas. ¿Por qué? Por la clasificación, por la forma en que se trabaja, por los sistemas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ir en búsqueda de eso. Que no nos parece mal, pero para hacer algo hay que hacerlo bien. No todo tiene que quedar en una fantasía, sino que hay que llevar a que se haga la concreción. De cualquier proyecto se tiene que concretar. La última que te hago sobre este tema por ahora, Sebastián, ¿cómo fue tomado, más allá de que el Parlamento y la Cámara de Diputados declaró absolutamente satisfactorio, digo, pero qué lectura política se hace del pedido de renuncia del Frente Amplio para con el ministro Luis Alberto Heber? Es hablarle a la Colombia o a la AMSA, es un grito a la tribuna, una acción política, sin contenido, no fue contundente, porque para solicitar un pedido de renuncia en una interpelación, antes por lo menos está la censura. En el procedimiento siempre existe la censura, se puede pedir la renuncia, nadie lo impide. Pero hay que tener elementos que sean contundentes para animarse a hacer eso. Yo creo que llegamos a este momento, vamos a justificar por qué lo hicimos y pedimos una renuncia. No he hablado, y soy un atrevido quizá en poner en boca de alguien algo que capaz no lo ha dicho. Me parece que el espíritu de la interpelación no era para pedir la renuncia al ministro. Es más, todo esto se podía haber solucionado en la Comisión de Seguridad del Parlamento y no era necesario haber llegado al transcurso de lo que hicimos en el día de ayer. Pero bueno, las herramientas están, cada uno tiene el derecho a usarlas, la Constitución nos ampara para eso. Las evaluaciones las sacará la gente, y creo que la gente lo que quiere es que nosotros sigamos combatiendo el delito, que es lo más importante. Y no me quiero olvidar, Cecilia, decirte algo porque nos compete a todos nosotros, como a todos los canarios. Miren que la peor cárcel del país hoy está en Canelones. El módulo más lamentable que Heber catalogó como el infierno de Dante es el módulo 2 de Canelones. Digo porque nos toca en nuestro terreno y para que la gente esté enterada de cómo son las cosas. El Concar no es lo peor.
lo peor es la cárcel de Canelones. Sí. Ahora te saco un poquito del tema y ahora sí te prometo, te dejo libre. Preguntarte como integrante del directorio del Partido Nacional, Iturralde acaba de anunciar que se pasará de forma urgente a la Comisión de Ética el tema del alcalde de Florencio Sánchez. ¿Qué evaluación o qué lectura haces vos a esta hora con los elementos que se tienen y con una justicia que ya lo ha declarado culpable? Mirá, el presidente nos comunicó vía WhatsApp porque esta semana no nos íbamos a reunir, nos reunimos la semana que viene. Sí, es un hecho notorio cuando hay un dictamen realizado por la justicia, es el procedimiento que tiene que llevar el partido porque es una autoridad, si bien electa por su propio pueblo, pero es una autoridad del partido y el partido va a tener que poner en funcionamiento la Comisión de Ética para tener sus propias resoluciones. Creo que cuando la justicia habla, poco tenemos para decir nosotros, más allá de accionar los procedimientos administrativos que se tienen que accionar. No creo que hay mucho para agregar. Expulsión. Además, yo no tengo conocimiento en detalle del caso, más allá de lo leído en la prensa, pero creo que no hay nada para agregar. Expulsión del Partido Nacional. Y como mínimo. Lo que los procedimientos que tiene hoy la Comisión de Ética, que sí, lógicamente tendrían que terminar en esa acción, porque también nosotros tenemos que respaldar a la justicia de nuestro país, ¿no? Ni que hablar, no caer en contradicciones, ¿no? Cuando hay un dictamen de estas características. No. A ver, sí. Te diría que sería de los casos más sencillos. Tal cual. Sebastián, te agradezco muchísimo estos minutos aquí en Radio Continental, varios minutos, que te hiciste para conversar con nosotros y para traer claridad sobre este tema, varios temas muy importantes. Te agradezco mucho, un gusto escucharte. No, te agradezco yo, Cecilia. ¿Sabes qué? Lo importante es reconocer las cosas. La transparencia, el reconocimiento de cómo son las situaciones. Y el sistema carcelario, que la gente lo tenga presente, es horrible en nuestro país. Horrible. Después estarán las discusiones, si hay merecimiento o no hay merecimiento, si esto es los derechos de uno, hasta dónde van los derechos del otro, pero es horrible. Pero Sebastián, yo no sé si... Reconocerlo no es rendirse a poder solucionarlo. Yo no sé si vos lo compartís, pero creo que lo decía Petit también. Esto que pasa en el sistema carcelario, lejos de ser algo que miramos desde afuera, es algo que nos involucra a todos. Porque, de hecho, el caso de la tortura del hombre, de este recluso, se da porque el cabecilla de esa banda que lo secuestró y lo torturó sale en libertad. Es decir, que todo el tiempo están saliendo de esos ámbitos de cero recuperación a convivir con la sociedad. O sea, no estamos exentos. La cárcel es parte de la sociedad. Si esto no mejora, la sociedad va a estar cada vez peor. Exactamente, comparto 100% lo que dijiste. Siempre se puede estar peor, pero yo creo que hoy estamos en un momento que es difícil de imaginárselo mucho peor de lo que es. Totalmente. Abrazo enorme, Sebastián, gracias por este rato. No, saludos para todos. Que pases muy bien. Chao. Era el diputado canario Sebastián Andújar, quien preside la Comisión de Seguridad Carcelaria, también integra el directorio del Partido Nacional, una voz autorizada para hablar de estos asuntos. Y cuánto, esto último que decíamos, ¿no? Cuánto es necesario que la sociedad en su conjunto comience a hacer fuerza para que mejore el sistema carcelario. A mí me da, sinceramente, a lo largo de todos estos años hemos abordado el tema en más de una oportunidad en contacto con la gente. A mí todavía me sigue llamando mucho la atención cómo mucha gente separa lo que es su vida cotidiana de el sistema carcelario, como si fuera un mundo aparte, como si no nos tocara, como si no nos afectara, cuando nos ha afectado todos los días. Yo pregunto, ¿no sería el momento quizás de hacer un estudio que determine directamente cuánto de esa realidad que está en esas cárceles, ¿no? Entre paredes, que a vos te parece que queda contenido ahí, es un mundo aparte? Todos los días genera aumento de por ejemplo, de delitos, de violaciones, de los delitos más graves, ¿no? Porque de ahí salen verdaderos profesionales del delito sin ningún tipo de nada para perder, ¿no? Nada para perder porque ya lo perdieron todo. Y si lo poco que tienen se lo sacamos en el sistema carcelario, olvídate. Lo que vamos a tener es una devolución, porque ese tipo va a salir. Esa mujer va a salir. Están saliendo todos los días porque cumplen